Hola, qué alegría saludarte. Espero que te encuentres bendecido y si este canal está siendo de bendición para tu vida, no se te olvide suscribirte y darle like. Bueno, si tú tienes un testimonio y todavía no te atreves a contarlo, pues te invito a que te animes. Ahí está el número en pantalla para que nos llames o nos mandes un mensaje por vía WhatsApp o un mensaje de texto. Editamos tu testimonio y lo damos a conocer a miles de personas. Hay muchos testimonios muy interesantes como el que vas a escuchar en este momento. Imagínate, la pérdida de un ser querido en la familia es muy dolorosa, especialmente si se da de una manera inesperada. Bueno, pues quiero que a continuación pongas atención a este testimonio de una madre y una hija que sufrieron la pérdida de un ser querido. Estoy seguro que va a ser de bendición para tu vida. Comenzamos. Hoy en este día tenemos aquí una hermanita que tiene un testimonio muy interesante y voy a pedirle que ella misma se presente. ¿Cuál es su nombre, hermana? Alba Lucero, soy de San Luis Potosí, México. Ok, muy bien, Alba, mi hermanita Alba. Bueno, vamos a entrar a conocer un poquito más de su vida, que usted nos cuente un poquito. ¿Quién era Alba antes de llegar al Señor? ¿Cómo era su vida de usted? Era una vida llena de tristeza, de preocupaciones. ah, Todo era como muy rebelde. Vivía defendiéndome de todos. Era rencorosa, era orgullosa, era muy soberbia. Yo creo que porque ahora que sé es porque yo llevaba un vacío interior muy grande por mucho sufrimiento de niña. Entonces a lo mejor era alguna manera de sobrellevarla con las demás personas, era mi mecanismo de defensa. Yo creo que aunque nunca me faltó mucho el amor por parte de mis papás, de mi abuelito, porque él fue junto con mi abuelita que tomaron el papel de padres, pero no tuve no tuve mi papá. Me enseñé a defender de una manera así, peleando. Ok, y cuando usted fue creciendo ya en su adolescencia, ¿cómo empezó a vivir su vida? Otra cosa, da mucha pena, pero sé que lo tengo que hacer porque para que los papás entiendan. La falta de comunicación y eso de sentir ese vacío te lleva a hacer cosas que no están bien, te lleva a buscar, a sentirte como yo usaba ropa muy provocativa. ¿Por qué? Por querer, a lo mejor ahora lo entiendo, quererme sentir amada, tal vez, no sé. A tener relaciones a temprana edad porque uno sentía que el amor ahí lo iba a encontrar. Entonces, todo eso equivocado por la falta de amor en la familia. O no, yo creo que amor, sino falta más de comunicación, más de comprensión. Entonces, hice muchas cosas que no estuvieron bien. Mi vida era en el mundo, era feliz provocando hombres, era feliz bailando, era feliz haciendo las cosas del mundo. Lo último que menos me importaba era Dios. Yo decía, Dios me va a perdonar, Dios es misericordioso, al cabo el día que me muera, pues me va a perdonar. Mi mamá tuvo un primer matrimonio, y somos mi hermana y yo, y después hubo un segundo matrimonio. De ahí nacieron 2 mujeres y 2 hombres. Entonces yo vivía y criada con mis abuelitos y mi mamá en la casa con su pareja y con mis hermanos. Pues siempre fui educada a ser la mejor. Tú tienes que ser la mejor. Tu única herencia que te voy a dejar es la carrera. Tienes que sacar tu carrera. Tus estudios es lo único que te va a quedar. Siempre se me metió en la mente eso, ser tú la mejor, mantente en la cima, tu herencia, pero me hizo daño porque eso me hizo ser orgullosa y soberbia. Sí me hizo bien, mis estudios me han servido bastante, pero pues no era la mejor herencia que pude haber tenido. Me faltó mucho la presencia de Dios. No, éramos católicos de dientes para afuera, bautismos, pero no conocíamos el amor tan grande que Dios nos tenía, la misericordia, la hermandad, la caridad para el hermano, la humildad, todo eso que llena tu corazón y te hace feliz realmente. Yo pasé llorando mucho mi adolescencia porque como yo era tan soberbia, siempre quería llamar la atención y lo lograba, siempre eso tuve. Entonces
todo el tiempo era atacada por personas, entonces tenía ansiedad todo el tiempo, tenía depresión todo el tiempo, intentos de quererme suicidar, porque vivía con un vacío en mi corazón. Aparentemente nunca me faltó nada materialmente, y mis papás sí me daban el cariño que ponía mi abuelito, es una persona muy linda, pero yo pienso que me faltaba lo principal, que era conocer a Dios. Yo creo que todo iba bien, a mi modo, hasta que un día en la madrugada me hablaron para decirme que mi hermano había muerto. Muy chico, recién iniciaba su vida, estaba estudiando enfermería. Un muchacho muy bueno, muy buen hijo, muy buena persona. Jamás se notó que iba a ser la decisión de suicidarse. A partir de ahí, mi vida cambió la vida de todos. Todos mis hermanos cayeron en depresión, yo también, mi mamá también, a punto de caer en un hospital psiquiátrico. Creo que no se compara eso. Mi mamá y todos sufrimos y seguimos sufriendo. Mas, sin embargo, sé que Dios se lo llevó porque Él era el preparado para salvar a la demás familia. Porque todos estábamos mal. Y sí, ahora sé que a veces Dios permite las pruebas para sacar bendiciones de ellas, como en este caso, con la muerte de Él. Me estoy salvando porque no estaba casada por la iglesia, y cuando Él se murió, pues yo estaba sola aquí, todos en México, más una tía, así que el único que le suplicaba todos los días llorando, cantándole, era Dios. Mi canción favorita era la de Sáname. Le cantaba a cualquier hora, le suplicaba cuando manejaba. A cada momento le suplicaba que me sanara, que me ayudara a sacarme ese dolor que tenía, a quitarme ese miedo, porque quedé traumada, quedaba como cualquier dolor que le daba a mis hijos, sentían que se iban a morir. Intenté ir al psiquiatra, al psicólogo, me dieron pastillas, pero nunca me las tomé. Y ahora entiendo, yo como madre, yo siento que si mi hermano, tal vez si todos hubiéramos estado cerca de Dios, él no hubiera sentido eso y hubiera quitadose la vida. Y ahora yo, en lugar de ser yo les inculco a mis hijos el amor a Dios. Siempre les digo que si ellos quieren tener éxito, primero es Dios. Dios primero y lo demás después, que no importa qué tengan que hacer y cuánta tarea. Pues nunca se sabe muy bien, ¿verdad? Pero de que no existía Dios en el corazón de nosotros, de toda la familia, no existía. A lo mejor no conocía del amor de Dios tan misericordioso, tan grande. Había muchos problemas familiares, sí, pero cuando uno conoce a Dios, uno sabe que aunque haya todo el problema, aunque todo esté en contra de uno, Dios está ahí y que va a salir adelante con Él. Pero cuando uno no lo conoce, cuando uno no está en un problema de la mano de Dios, el dolor es más fuerte. Y cuando uno está con Él y se agarra de Él y de la Virgen, es más sencillo. Uno sabe que está metido ahí, pero que tarde o temprano va a salir adelante. ¿Cómo se vieron ustedes como familia cuando pasó eso? ¿Ustedes, madre, hijos, hermanos? Pues hubo mucha unidad, pero mucho dolor, ¿no? Como le digo, pues todos en depresión. Había 2 hermanos estudiando sus carreras y pararon. Hubo una depresión muy grande, hubo unidad entre nosotros. Fue una muerte, pues un suicidio es muy inesperado. Siempre se queda el por qué lo hiciste. Es algo muy doloroso. Todos nos quedamos con vacíos en nuestro corazón. Como le digo, a mí Dios ya había tenido misericordia, ya me había llamado, porque me recuerdo que yo empezaba a ir a misa.
Entonces, ya cuando esto pasó, yo ya sabía que la única persona que me podía salvar de mi hoyo, porque era un hoyo negro, inmenso, era Dios. Yo le hablaba a mi mamá y le decía: mamá, acércate a Dios. Yo les empecé a hablar a mi familia de Dios. Y mi mamá estaba muy triste. Mi mamá todo el tiempo tomando pastillas. Cuando me vino a visitar por primera vez aquí, se tomaba pastillas para dormir y duraba hasta mediodía dormida. Mi mamá sentía que no era mi mamá. La miraba caminar como una persona de la tercera edad. No era mi mamá, no era lo que yo conocía. Ella no quería saber nada, ella quería morirse. Pero yo la empecé a llevar a la iglesia, la empecé a llevar a grupos de oración, a que le hicieran oración. Y poco a poco iba mejorando. Después vivió un retiro de iniciación, donde ahí le entregó a Dios todo su corazón. Y hasta ahora, mi mamá esa vez en ese retiro sanó. Y es feliz como nunca había sido. Le hablo de una depresión también desde niña. Ella lo dice, desde niña, sufriendo todo el tiempo. Y yo creo que a pesar de que mi hermano murió, mi mamá tiene su dolor, pero jamás había sido tan feliz. ¿Por qué? Porque ahora conoce de Dios. Siente su presencia, sabe que está trabajando Dios en nuestra familia, que está sanando. Entonces también mi mamá sanó. Entonces esa prueba fue muy dolorosa, pero también muy llena de bendiciones. Mi mamá era una persona que trabajaba todo el tiempo y es una cosa de las que se arrepiente. Ella dice que mi hermano le decía: ven, siéntate, mira la tele conmigo. No, quítate, estoy ocupada, no tengo tiempo. Mamá, ven, mamá, haz esto. Y pues mi mamá se quedó con eso, porque por el trabajo que siempre tenemos, pues no dedicamos tiempo a... ¿Cómo fue que usted tuvo ese encuentro con el Señor? Yo siento que a mí ya me había hablado antes de la muerte, como que me fue preparando y fue una búsqueda continua. Lo busqué, grupos de oración, pero me sucedió algo. Yo no creía mucho en la Virgen. Yo sentía que Dios era Dios y que Él iba a hacer lo que Él quería. Que porque tenía que andarle yo pidiendo a la Virgen. Yo sentía eso. Se me hacía para mí algo muy naco, como le llaman, tener a la Virgen por todos lados como generalmente lo tienen. Entonces, poco a poco me fue llevando ella a conocer el rosario. De repente nacía en mi corazón el ir a rezar el rosario ahí en la iglesia con las personas. Y para esto tengo otro problema con mi esposo. Se mete en problemas con la ley. Pero yo ya empezaba a rezar el rosario. Como le digo, cada domingo quería ir allá. Entonces mi esposo se pone en un problema con la ley delicado, porque aquí, siendo en la situación que está uno, ¿verdad?, es delicado para cualquier migrante. Entonces yo sigo orando, pidiendo oraciones para todo el mundo, aunque yo no creía ni en las oraciones. Como le digo, yo decía: Dios es Dios, ¿y qué tiene? Si yo le pido, ¿qué me va a escuchar? Así decía yo. Entonces, yendo a un grupo de oración, eso fue como empecé a conocer a Dios. Pero también un día en diciembre empezaron a anunciar que iba a haber la novena de la Virgen. Yo no sé por qué fui, porque yo ya tenía 10 años aquí en Estados Unidos y jamás había ido a una novena de la Virgen, ni mucho menos a sus mañanitas. Pero fui y aprendí mucho de ella. Entonces, cuando fue el 12 de diciembre, yo miraba que la gente lloraba y yo no sentía nada. Yo dije: ¿por qué no puedo llorar como la gente te llora? ¿Por qué no te pueden querer como ellos? No te puedo querer como ellos te quieren. Le dije: yo te quiero querer así. Yo quiero quererte como ellos te quieren. Y miraba la emoción en todos, cómo se les salían las lágrimas, pero yo no lo sentía. Eso fue un día 12 de diciembre. El día 16 de diciembre,
cuando yo ya me iba a levantar, poquito antes de que me levantara, recuerdo muy bien, empecé a tener un sueño que me decía, tu madre va a venir. Y yo le dije, ¿por qué va a venir mi madre? Me dijo, porque tú ocupas la protección de tu madre. Yo le dije, ¿por qué? Dijo, porque el enemigo te va a atacar. Y yo recuerdo que le dije, ¿por qué? Porque tu fe es grande, me dijo. Y le dije, pero yo no estoy casada y mi única protección es la comunión. Y me dijo, no te preocupes, te voy a poner con un padre que no te va a poner requisitos. Y sí miré un padre a lo lejos. Y después vino una señora y me dice, no te preocupes, todo va a estar bien. Y ya se iba y volteé y me dice, me vas a ayudar con los jóvenes. Tú me vas a ayudar a que sean felices. Pero todo eso que me pasó eran palabras que yo no conocía. Cuando yo abrí los ojos, yo me levanté con miedo, porque yo tenía muchos años que yo no soñaba. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, mija, soñé esto. Yo le decía, ay mamá, yo de tan cansada que acabo ni sueño. Como cuido niños, pues bien cansada. Y soñé eso, entonces yo me quedé con los ojos abiertos y dije, esto fue algo especial porque eran cosas que yo no conocía. Me acuerdo que me fui a misa en la mañana ese día, le platiqué a una hermana y me dijo, ¿tú sabes de quién te habla? Le dije, sí, de la Virgen. Me dijo, sí, te habla de la Virgen. Desde entonces rezó el Santo Rosario. Y el problema de mi esposo se solucionó, pero mire, ese sueño yo lo tuve el 16 de diciembre, como le digo, yo miré al Padre el día 22 de diciembre y me casé el día 2 de enero. ¿Cuántos días? Como una semana y media, 2, después de que mi sueño me dijo que iba a estar bien todo. Y me casé. Todo fue tan rápido, los papeles llegaron tan rápido. El padre me prestó el salón, estaba disponible cuando ese salón nunca está disponible. Entonces, pues, ¿quién más que fue que Dios, que me dijo que ocupaba de su madre? Y después de agarrar en mi corazón la devoción al Santo Rosario, fui conociendo más. Me fue llevando ella a conocer a más de su hijo, sus cualidades, todas sus virtudes, la humildad y todo eso. Por eso ahora sí, yo sé muy bien cuando dicen que ella los lleva a su hijo, porque a mí me llevó. Y el problema de mi esposo, como le digo, todo se solucionó como si ni siquiera hubiera pasado. Y mi familia reza el rosario todos los días en México y yo también lo rezo todos los días. Cuando antes decía yo no tengo tiempo, yo no puedo, no puedo, me quedo dormida, estoy tan cansada. Dios me convirtió, pero primero me hizo también querer a su madre. ¿Y ahora qué piensa usted de la Virgen María? Es para mí un consuelo porque ahora sé que ella está conmigo, que ella... Tengo una madre que cuida de mí. Le pido perdón cada vez que puedo porque no creía en ella, porque a lo mejor hasta, no sé, la ofendí con mis pensamientos, pero sin embargo, como les digo, mi familia, tengo muchos más testimonios que con el Santo Rosario se ha hecho. Una conversión inmensa de otro tío también con problemas de adicción. Mi abuelita también tuvo un derrame cerebral, pero no se lo pudieron diagnosticar. Tantas cosas que con la oración del Santo Rosario, que muchos piensan que es una oración repetitiva, pero no. Cuando uno le reza con el corazón, es cada vez diferente. Pues yo les quiero decir que después de haber pasado este gran dolor hemos aprendido, o yo he aprendido, que ni todo el dinero del mundo es suficiente para felicidad, que el único y verdadero felicidad es Dios y que cuando vivimos tan ocupados el tiempo pasa y después no va a haber mañana. Se pierde la familia, los hijos se van. En este caso no hubo tiempo para pasar con mi hermano ni mi mamá, por estarnos preocupando de tanto trabajo. Descuidamos lo más hermoso. Hay que darle tiempo a Dios, ponerlo siempre en primer lugar, porque
como les vuelvo a repetir, ni todo el dinero del mundo te va a dar ese amor, esa paz, esa tranquilidad que solo Dios te da. No me faltó nunca nada. En mi juventud tuve de todo, pero me faltó lo más importante, que fue Dios, para poder ser una persona feliz. Hasta ahora que lo conozco, que lo busco, que ayudo a los demás, que vivo en oración, puedo dormir con una paz y una tranquilidad. Y aunque los problemas llegan, tengo mucha paz, porque sé que Él va a estar conmigo y que de alguna manera todo va a pasar como Él quiere que pase y por una razón. Entonces yo les recomiendo que la mejor herencia que les van a dar a sus hijos va a ser el amor a Jesús. Enséñenlo a amarlo, enseñen a cumplir sus mandamientos, háblenle de la palabra de Dios. No le pidan cosas como tanta preocupación como las carreras, buenas calificaciones. No, eso está en segundo término. Lo primero es cultivarle el alma, el corazón. Yo creo que si a mí me hubieran cultivado mis padres de chica, yo no hubiera sufrido tantos, yo hubiera crecido con una fe firme en Jesús, en todo, porque me ha costado mucho tener fe, porque no tuve esos cimientos de niña. Entonces, acuérdense que la mejor herencia es el amor a Dios y cumplir sus mandamientos. Hace 4 años, mi hijo se quitó la vida. Tenía 20 años solamente. Soy madre de 6 hijos. Mi hija, la más grande, licenciada en educación primaria, otra licenciada en educación preescolar, otra que estaba estudiando para doctora, otra que estaba estudiando para enfermera. Mi hijo, el que se suicidó, estaba estudiando para enfermero. Y el más pequeño de mis hijos se estaba preparando para ingresar a la Facultad de Medicina en el estado de San Luis Potosí, México. Yo trabajaba todo el día. Tenía poco tiempo para platicar con ellos. Solamente los momentos en que llegaba yo para tratar de descansar y estar preparada para el siguiente día. En ese tiempo, mi hijo era el único que me acompañaba. Me veía llegar desesperada, cansada de trabajar con niños y con muchachos, y me abrazaba por atrás y me decía: mamá, estate quieta tantito. Le decía yo: suéltame, hijo, tengo muchas cosas que hacer. Y él me decía: permanece quieta un ratito. Y me apretaba y me desesperaba: suéltame, hijo, tengo muchas cosas que hacer. Y en otras ocasiones me decía: mamá, no tienes tiempo de nada, quiero bailar contigo, vente, vamos a bailar. Yo no platicaba con él. Y la madrugada del 23 de enero de 2014, a la 1:30 de la mañana, me desperté y dije: ¿por qué me despierto hasta ahora? Fui a la habitación, me asomé, crucé al baño y me asomé a la habitación donde dormía mi hijo y vi la luz prendida y dije: mi hijo está despierto. ¿Qué pasa? Entré al baño y salí y me asomé y mi hijo estaba tirado. Se había quitado la vida. Se había suicidado. Le grité, lo abracé y le dije: hijo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Mi hijo expiró en mis brazos, dio su último suspiro. Yo, desesperada, llamar a
la Cruz Roja, a las ambulancias que me ayudaran. Yo le daba aire con mi boca en su boca y le presionaba su pecho. Mi hijo había fallecido. Decidió quitarse la vida. Y con ellos se vinieron muchos problemas. Se acabó mi vida. En ese instante yo morí con él. A pesar de que tenía yo más hijos, 8 nietos. Él los quería mucho a sus sobrinos. A pesar de eso, yo quería morir. Se me acabaron mis fuerzas. A mi hijo y a mí nos faltaba más la presencia de Dios, estar cerca de Dios. No teníamos el suficiente tiempo, no me lo daban. Me preocupaba porque ellos salieran adelante en sus estudios. No tenía ninguna queja. Mi hijo era bondadoso, era muy humanitario, era buen compañero, un gran enfermero. Iba a la mitad de su carrera de enfermería. Nos causó tanto dolor y yo caí en una terrible depresión. Había trabajado yo 30 años ya como maestra y decía yo que todavía tenía fuerzas, todavía yo tenía las fuerzas para ayudar a que terminaran mis hijos sus carreras y terminar a seguir apoyándolos. Y cuando él decidió quitarse la vida, se acabó todo. Mi hija, la que estaba estudiando para doctora, dejó de estudiar en su internado, no continuó su carrera. Mi hija, la que estaba estudiando enfermería, no terminó su carrera. Y mi hijo, el menor, no ingresó a la Facultad de Medicina y en el estado de San Luis Potosí, de donde nosotros somos. Se vinieron una serie de problemas en donde a todos nos causó un gran dolor. La pérdida de mi hijo, la pérdida de su hermano. Lo más triste es que pasaba por la cabeza de mi hijo, que pasaba que nosotros no entendíamos, que yo no conocía, qué le hacía falta, qué tenía. Si era cariñoso, era amoroso, era caritativo. Todos lo buscaban, todos lo querían. En el hospital le decían: a mí mándenme a ese muchacho para que me ayude. Se quitó la vida y mi familia se vino abajo. Yo dejé de trabajar, me sumí en una depresión terrible. Renegué de Dios, le dije: ¿por qué lo quitaste? ¿Por qué te lo llevaste? Ahora entiendo que Dios no se equivoca. Poco a poco sentía yo la necesidad, no encontraba el consuelo, no encontraba yo el deseo de querer vivir, el deseo de seguir, no encontraba la fuerza.
fui acercándome a Dios. Intenté quitarme la vida. Estuve internada y me dijo mi papá: hija, querías causarme el mismo dolor que te causó tu hijo cuando murió. ¿No pensabas en mí? Después me internaron en el psiquiátrico. Estuve internada en el hospital psiquiátrico. Estaba diagnosticada con una depresión mayor grave y no podía estar frente al grupo, no podía trabajar con niños y con jóvenes. Tuve que dejar de trabajar, me retiré. Ahora soy maestra retirada. Mi hija me trajo para acá. Trataban de distraerme, trataban de sacarme de en ese donde estaba yo, en esa depresión. No había nada, sentía yo que no había nada, ninguna fuerza que me hiciera que me levantara de lo que yo sentía, de la pérdida de mi hijo. Me acerqué a Dios, mi hija me trajo con ella, me llevaba a la iglesia. Ahora formo parte de un grupo de oración, de una comunidad. Poco a poco he ido entendiendo, pero aún me causa tanto dolor la pérdida de mi hijo, por todo lo que no pude hacer por él, por todo lo que me faltó hacer. Y le dije: Dios mío, te entrego mi dolor, no puedo más. Te entrego a mi hijo. Ayúdame a superarlo. Ayúdame a seguir viviendo por los que tengo, por los que me quedan. Y ese día en el retiro le entregué a mi Dios el suicidio de mi hijo.